Ok, bueno, pues muy buenos días. El día de hoy, o muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de que lo vean. El día de hoy vamos a hablar acerca de los filósofos presocráticos, ¿verdad? Pero para eso primero hay que tener en cuenta quién fue Sócrates. Sócrates es el padre de la filosofía. Sócrates es el filósofo más importante de la antigüedad. Todo partió después de Sócrates para una nueva idea del conocimiento, ¿verdad? Sócrates nació en el 470 a.C. y murió en el 399 después de Cristo. Acuérdense que ahí va en detrimento, van bajando los años, ¿verdad? Sí, entonces, pues él murió a los 71 años y murió porque fue condenado a la muerte por sus ideas, ¿verdad? Antes se mataba a la gente, ¿verdad? En prisión, haciéndoles que tomaran un veneno, ¿verdad? Una que se llama cicuta. Él lo tomó porque insinuó que había una sola deidad que había creado todo, ¿verdad? Y ustedes saben que en esa época pues eran politeístas, sí. Entonces, pues un gran filósofo. Acuérdense que la filosofía es la madre de todas las ciencias, todas. No existiría ninguna si la filosofía no existiera. No existiría ni la física, ni las matemáticas, ni nada, ni la biología, absolutamente nada, si la filosofía no hubiera salido a la luz y si la gente no se hubiera empezado a preguntar sobre el origen de las cosas. Entonces Sócrates es el filósofo más importante de la antigüedad, ¿sí? Pero antes de Sócrates hubo otros filósofos que empezaron a exponer sus ideas, ¿sí? Sócrates es el más conocido, pero hay otros filósofos que empezaron antes de Sócrates, ¿verdad? Por eso se les conoce como filósofos presocráticos. Pre significa antes y socráticos viene de Sócrates, ¿verdad? Entonces son los filósofos antes de Sócrates, ¿sí? Hubo filósofos como Tales de Mileto, ¿verdad? Como Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, ¿verdad? Parménides, Empédocles, ¿verdad? Anaxágoras, Demócrito, algo que se conocen como los sofistas, que los sofistas eran los sabios. Dan cuenta que los sofistas eran considerados como los eruditos. Sócrates traía broncas con los sofistas porque los sofistas creían que lo sabían todo, ¿verdad? Y Sócrates lo que hacía era preguntarse al respecto de todo, de todo, de todo. Por eso acuérdense que su método para hacer filosofía se llama mayéutica. Entonces mayéutica significa dar a luz y es el método por el cual se pregunta y se responde. Entonces Sócrates siempre estaba en esa constante pregunta, en esa constante duda. Por eso no lo querían, porque él no aceptaba las premisas de estos famosos sofistas, ¿verdad? Entonces esos son filósofos presocráticos, ¿verdad? Dentro de los filósofos presocráticos, ¿verdad? Se divide entre algo que se conoce como monistas, ¿sí? Y pluralistas. Los monistas, ¿verdad? Son aquellos filósofos que solamente tienen un solo elemento al cual le atribuyen el origen de todo. Lo que se empezaron a preguntar los filósofos presocráticos es sobre el origen de la naturaleza. ¿Dónde está el origen de todo lo que conocemos? ¿Sí? ¿De dónde venimos? ¿De dónde somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué se mueve esa hoja? ¿Por qué existe el agua? ¿Por qué existe el viento? Eso es lo que se empezaron a preguntar los filósofos presocráticos, ¿verdad? Y para esto ellos en lo que se enfocaron primero fueron en los elementos de la naturaleza, ¿sí? Entonces los monistas son los que ponían un solo elemento como el inicio de todo lo que conocemos. Por ejemplo, Tales de Mileto, del 624 al 546, él decía que el origen de todo estaba en el agua, el origen de todo, el arge. ¿Qué es el arge? El arge es el principio o el origen. Aquí vamos a ver mucho este concepto y cuando yo les diga, a ver, dime el arge de Anaxímenes, ustedes van a decir, el arge de Anaxímenes es el aire, porque el arge es el principio, el origen. Tales decía que el arge, que el principio, el origen de toda la naturaleza es el agua, porque sin agua no vivimos, ¿verdad? Si dejamos de tomar agua, pues obviamente dejamos de existir. Entonces esa era su lógica. Ahorita nos puede parecer muy, muy fácil y muy lógico decir, pues cómo no se nos ocurrió, cómo no se les ocurría, pero estamos hablando de
hace 2600 años, más de 2600 años, cuando ellos todavía apenas estaban iniciando ese proceso de razonamiento, ¿verdad? Por eso a lo mejor sus lógicas pueden parecer, o sus pensamientos pueden parecer muy lógicos. Entonces Tales de Mileto solamente decía que el origen estaba en el agua. Anaximandro decía, él nos hablaba de un término conocido como el apeirón. Para él el arge es el apeirón, es lo indeterminado, ¿verdad? Ese indeterminado es algo inmaterial, algo eterno, algo inmutable. Más adelante trataron digamos, de similar este famoso apeirón, este indeterminado, con una deidad, con un Dios, ¿verdad? Porque Dios, ¿qué es para nosotros? Pues es algo inmaterial, es algo que no puedes tocar, es algo eterno, es algo inmutable, ¿verdad? Es algo que va más allá de lo que vemos. Entonces Anaximandro fue el primero que empezó a decir que existía esa fuerza indeterminada que había creado todo lo que conocemos, y a eso se le conocía como apeirón. Anaxímenes, su arge era el aire, ¿verdad? Decía que todo se produce por medio del aire, ¿sí? Y decía que había procesos de rarefacción y condensación, ¿verdad? Y que al final el aire es el que se convierte en todo, porque al final, gracias al aire, pues hay lluvia, porque se condensa, ¿verdad? Y entonces se da la lluvia, y entonces hay agua, ¿sí? Pero también gracias al aire se crea el fuego, porque acuérdense que el fuego necesita oxígeno para poder alimentarse. El fuego se alimenta de aire, de oxígeno. Bueno, de oxígeno, y el oxígeno viene en el aire, ¿verdad? Entonces él decía que el aire era el origen de todo lo que conocemos, ¿verdad? Había otros filósofos como Heráclito, que él nos hablaba de que su arge estaba en el fuego, ¿verdad? El origen de todo era el fuego, porque el fuego te permite transformar, el fuego es transformación, el fuego es conversión, el fuego es cambio, y él decía que todo estaba en constante cambio, todo estaba en constante movimiento, ¿verdad? Y para él demostrar ese constante cambio y el constante movimiento, pues nada mejor para él que el fuego, ¿verdad? Porque él decía, como les digo, que el fuego es eso, es transformación. Ustedes pónganse a analizar, y siempre que nos hablan de transformación, nos hablan de fuego, y acuérdense de eso, que del ave fénix que renace de las cenizas. Y en la Iglesia Católica también se supone que cuando quemas algo es porque hay transformación y ese tipo de cuestiones. Entonces el fuego era para Heráclito el origen de todo, ¿verdad? El origen de la naturaleza, ¿verdad? También, ¿verdad?, tenemos a Pitágoras, uno de los famosos, de los filósofos presocráticos más importantes que existió, y yo creo que más famosos, ¿verdad? Y él nos habla de los números, y él nos hablaba de que para él el arge, el origen de todo, estaba en los números. Por eso Pitágoras es el padre de las matemáticas. Por eso les digo que la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿verdad? Si no se hubieran empezado a preguntar sobre esto, pues jamás hubiera salido la teoría de Pitágoras, ¿verdad? Donde él nos dice que los números son el principio de todas las cosas, ¿verdad? Que tienen una realidad espacial, que todo, absolutamente todo es medible, de acuerdo a lo que Pitágoras nos decía. Lo que sea es medible por cualquier unidad de medida. Ustedes ahorita que están viendo física ya vieron que hay muchas unidades de medida, pero él nos decía que todo es medible, ¿sí? Volumen, longitud, peso, líquidos por medio de los litros, galones, etcétera, todo es medible. Entonces él nos decía que el origen del mundo estaba en los números, ¿verdad? También, obviamente, filósofo monista, ¿verdad? También tenemos a Parménides, que él tenía ya una teoría un poquito más avanzada. Él nos hablaba, y más alocada, ¿verdad? Si ustedes un día se ponen a leer sobre Parménides, él nos hablaba del ser y del no ser, ¿verdad? Y nos decía que todo lo que conocemos es ser, porque si no es, no es. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, si tú no lo mencionas, pues no existe, entonces no es. Pero todo lo que tú conoces, todo lo que tú tienes en tu cabeza, todo existe, ¿verdad? Todo es, ¿verdad? Y lo que no tienes en tu cabeza, pues no es, no existe, aunque a otras personas sí lo conozcan, ¿verdad? Entonces a eso se refería él con el ser. Sí parece raro, sí parece extraño, pero tenían de veras que una filosofía y un pensamiento tan profundo, que si ustedes se ponen a hacer un análisis de esto,
pues van ustedes a encontrar muchísimas cuestiones muy llamativas, ¿verdad? También filósofo monista. Y ahora, filósofos pluralistas, ¿verdad? Yo creo que el filósofo pluralista más importante fue Empédocles, ¿verdad? Porque él afirmaba, ¿verdad?, que el origen de todo será gracias a la combinación de estos 4 elementos, de la tierra, del agua, del fuego y del aire. Ya ven que Tales nos decía que solo en el agua, Heráclito que en el fuego, Anaxímenes nos decía que en el aire. Bueno, ya este filósofo Empédocles nos decía que estaba en la combinación de estos 4, por eso se llama pluralista, plural, de varios. Él nos hablaba de varios elementos, no solamente de uno donde va el origen de la naturaleza. Entonces el arge para Empédocles se da en estos 4, ¿verdad? En estos 4 elementos, ¿verdad? Estos 4 elementos son eternos e imperecederos, ¿verdad? Y estos 4 elementos mezclados dan lugar a todas las cosas, ¿sí? Y por la acción de estos se da el amor y se da también el odio, nos decía Empédocles, ¿verdad? Otro de los filósofos pluralistas es Anaxágoras, ¿verdad? Anaxágoras nos dice que todo lo que se produce es resultado de la mezcla de innumerables elementos, por eso es plural, porque son muchos elementos. Esos elementos él les llama semillas, ¿verdad?, que son cualitativamente distintas, que tienen diferentes cualidades e indefinidamente divisibles, ¿verdad? No las puedes ver, pero esas semillas son lo que forma el origen de todo. A eso él le conoce como el nous, ¿verdad? El nous, el espíritu, ¿verdad? El principio del movimiento, la inteligencia. Esas semillas para Anaxágoras es su arge, ¿verdad? Es el origen de todo, reitero. Y bueno, Demócrito, ¿verdad? Para este filósofo presocrático, pluralista, ¿verdad?, nos dice que el mundo está formado por infinitas partículas, y esas partículas, al igual que Anaxágoras nos decía, son indivisibles, sólidas, llenas e inmutables. Pero él ya nos hablaba de átomos, ¿verdad? Fíjense, por eso les digo que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Los átomos los empezamos a ver en otras ciencias, pero el que empezó a hablar de este concepto, ¿verdad?, fue Demócrito, ¿sí? Nos decía, bueno, el propósito, salvar la apariencia del mundo, respetando los principios del laicismo, ¿verdad? Afirma que el mundo está formado por infinitas partículas llamadas átomos. Son infinitas el número, ¿verdad? Carecen de cualidades sensibles, se distinguen por la figura, por el orden, por la posición. Y acuérdense que dicen todo lo que ustedes tienen ahí, la mesa, celular, computadora, todo está compuesto por átomos, ¿verdad? Entonces esa era la visión de Demócrito, que absolutamente todo el origen de la naturaleza venía de ahí, ¿verdad? Y pues bueno, a grosso modo, ¿verdad?, ese es el pensamiento de los filósofos presocráticos. Ahora, esto que yo les estoy poniendo aquí, que ustedes están viendo aquí, va a ser parte de su trabajo número 2 de filosofía. Es un resumen de lo que acabamos de nosotros de ver. Entonces, esto que está aquí yo se los voy a enviar en imagen para que ustedes lo transcriban en su libreta, este mapa, ¿sí? Entonces espero que les haya quedado un poco claro, ¿verdad? Les voy a dejar ahí un pequeño trabajito y va a estar muy sencillo, pero está muy interesante que escuchen estas videoclases. Que tengan y que sigan teniendo un excelente día.